Dios te bendiga, hermano. Saludamos en el nombre del Señor Jesús. Te mandamos un fuerte abrazo hasta donde te encuentres. Bendiciones a todos los estados de la República Mexicana. Bendecimos el nombre del Señor Jesús en este día. Lo glorificamos, le damos muchas gracias y estamos otra vez en este tiempo haciendo un video para ti. Esperamos que sea de bendición y que te edifique, que toque tus emociones, tus sentimientos, que mueva tu voluntad y que el Espíritu impacte tu vida con su palabra. Hace tiempo venía viendo qué predicar en la iglesia donde pastoreo. Por cierto, un saludo a los hermanos de Santa María del Oro Durango, el Templo de Benecer. Que Dios les bendiga. Hace tiempo estaba pensando qué predicar, de qué hablar. Busqué a Dios en la oración, leía la Biblia, entramos en ayuno. Y yo prediqué un tema que quizá no tiene nada que ver con lo que voy a hablar ahora. Pero después de que lo prediqué, me quedé viendo la reacción de las personas, lo que el Espíritu Santo hacía en la iglesia, cómo Dios nos bendecía y nos ayudaba con su presencia y su palabra. Y en ese momento surgió en mí una inquietud. Y recuerdo estas palabras de los discípulos de Juan que le decían a Juan: enséñanos a orar como Jesús enseña a sus discípulos, ¿verdad? Y esa palabra retumbó en mi interior, retumbó en mi persona y verdaderamente me puso a pensar, me puso a mí a reflexionar si yo sé orar. Yo sé que es una pregunta que puede ser muy obvia, todo el mundo sabe orar, pero realmente no sabemos orar como Jesús oraba. No oramos como Él oraba, no oramos como oraban los apóstoles. Esa es una realidad. Yo quiero que tú tomes esta palabra como de parte de Dios, y no es un reproche mío, no es un reclamo. Al contrario, es una palabra que te va a ayudar, que te va a empoderar, que te va a fortalecer en tu oración, en tu ayuno, en tu devoción con el Señor, y que tú vas a aprender a desenvolverte en esa oración. De hecho, la oración en Mateo capítulo 7, verso 7, habla de la oración y la regla de oro. O sea, este encabezado que está ahí como la regla de oro es porque seguro va a pasar, es algo que no va a fallar. Y dice, verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, recibiré. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, cuando nosotros leemos eso, parece que es sencillo, parece que es fácil, pero tiene su complejidad, porque uno de los enemigos de la oración es la pereza, otro la rutina, otros que Dios no responde, y otros porque no tenemos Biblia, porque no sabemos cómo orar, porque si no leemos no sabemos cómo orar, no conocemos a Dios, no sabemos qué pedirle, no sabemos qué puede Él darnos. Pero en esos versos que yo te di, hablan de la seguridad, de la respuesta que vendrá si alguien pide y se mantiene pidiendo. Porque ese es el significado en el idioma griego de Mateo 7:7. Parece fácil, ¿verdad? El que pide recibe. No es así. En su idioma original dice que la persona que vaya a la oración y vaya pidiendo algo, se mantenga pidiendo y no deje de pedir hasta que esa persona reciba lo que está pidiendo. Dice que la persona que empieza a buscar de Dios no pare, no deje de buscar del Señor hasta que el Señor le entregue lo que Él está buscando del Señor. Dice que se debe de tocar y se le abrirá. Pero en realidad lo que dice el texto es toca, empieza a tocar y no pares de tocar hasta que se abran las puertas. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado a orar y la hemos suspendido? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un buen tiempo de oración y hemos caído otra vez en la pereza, en no levantarnos, en no querer orar, en distraernos en el trabajo, en la casa, en la cocina, en las mujeres, en los trastes, en los hombres, en sus amistades, en la televisión, en las redes sociales, y se nos pasa el día y no hacemos una oración?
Y a mí me llama la atención porque hay unos versos bien tremendos que te quiero compartir contigo y me dio mucha risa encontrar una palabra que saltó a mi corazón en relación a lo que estoy hablando. Enséñanos a orar. Cuando yo leía el verso 5 del capítulo 6 de Mateo y el verso 6, hay una fuerte exhortación de Jesús. De hecho, las palabras están en rojo, son de Jesús. No son de Juan, no son mías, son del Señor Jesús. Y dicen así, dice, cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¡Wow! ¡Pum! Parece una bomba que se nos arroja a aquellos que vamos a orar, a que queremos orar, o a los que intentamos servir a Dios en la oración o buscar algo de parte de Dios. Es como cuando vas a un empleo y eres reprendido en el primer día. Te quedas como traumado, te quedas como asustado. ¿Qué está pasando aquí? Yo vengo a hacer las cosas bien y recibo este regaño. y ahí le va. Yo creo que hace falta que la iglesia sea exhortada, hace falta que la iglesia sea reprendida, hace falta que la iglesia sea levantada por la palabra del Señor de donde se encuentra. Y la primera palabra que a mí me sorprendió aquí es: no seas como los hipócritas. ¿Qué relación tiene la hipocresía o la falsedad? ¿Qué es lo que significa el ser doble cara, el fingir ser alguien que no somos, o el adoptar una personalidad que no es nuestra, el tener un sentimiento que no lo tenemos? Eso es hipocresía. Pero ¿qué relación encuentra usted en la oración, en lo que uno va a hablar con Dios, y la hipocresía o un hipócrita? ¡Wow! La primera idea que me viene a mi mente es que ya Dios nos descubrió. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ya el Señor nos conoce, el Señor sabe cuando yo soy falso, el Señor sabe cuando yo soy sincero, el Señor conoce mi oración de verdad, la oración que es de corazón, la oración que va con honestidad, y Él conoce la oración que es equivocada, que es una oración hipócrita, y esa palabra golpeó mi espíritu y me sacudió por dentro, y dije, wow, Señor, me estás llamando hipócrita. Y dije yo, ¿eres hipócrita? Esa es una pregunta retórica. Respóndete tú mismo. ¿Eres una persona honesta? ¿Eres una persona sin doblez? ¿Eres una persona en la cual puedan confiar? ¿Eres una persona genuina, original, sincera, que abraza la oración y que abraza la obra de Dios y que abraza el ministerio, y que lo que tú haces, lo haces por amor, lo haces de corazón? ¿Puede Dios confiar en ti? ¿Pueden los hermanos confiar en ti? ¿Pueden ustedes confiar en mí? Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que antes de que tú vayas a orar, antes de que leas tu Biblia, antes de que vayas a dar un sermón, sé sincero con ti mismo. No vengas a contarle a Dios cuentos chinos. No vayas a la iglesia a dar falsos testimonios. No vayas a querer dar la impresión de que eres fuerte y que nada te tumba y que eres el mejor hermano de ese lugar, y que tú nunca has llorado y que tú nunca has sufrido y que nunca has pecado. Porque seguro que tú eres el que más has pecado, y el que más has llorado y el que más ha caído. Y no sé por qué la palabra en ocasiones cuando es dura nos incomoda. Lo digo en lo personal, porque a veces es incómoda la forma en que se lee el texto, pero ¿qué le hacemos? Es el texto, es la Sagrada Escritura, y nos está confrontando y me está preguntando. No es una acusación, es una aseveración, es una forma de disciplinar, de orientar y decir: no te vayas por aquel camino. Necesitas caminar bien. Si vas a orar, ora bien. Si vas a creer, empieza a creer bien. Si vas a servir, vamos, gloria a Dios, sirve, pero hazlo bien, hazlo de corazón. No seas una persona que sirva cuando quiere, una persona que sirva cuando le conviene, una persona que saque un beneficio del servicio que le da a Dios y a los demás. Aunque más adelante veremos que Dios recompensa, bendice y beneficia al que le sirve de todo corazón. Pero la palabra hipócrita o la hipocresía es algo que Dios no quiere. De hecho, Él mire, el texto dice, no seas como los hipócritas. La palabra los está en plural, o sea, son muchos, son más de 2, 3, 10, pero eran muchos, había multitudes en su tiempo que
que le seguían, y había muchos judíos que querían vivir una vida piadosa, pero que realmente no la podían vivir por falta de la persona de Jesús y la regeneración en sus vidas. Así es que yo tengo una pregunta para ti, hermano. ¿Cómo has vivido estos últimos años? ¿Has vivido en honestidad o has sido una persona que ha caído en la hipocresía? La hipocresía es una personalidad equivocada, la hipocresía es un sentimiento, la hipocresía es una actitud, la hipocresía, también puede ser un espíritu que te está atacando, que te está retirando de la honestidad, de la verdad y alejándote de toda sinceridad con el Señor. Y es bien tremendo que ante los ojos de Dios todas las cosas están desnudas, todas las cosas están a la luz. No hay tinieblas que Él no pueda disipar. Él todo lo ve, Él todo lo conoce. Y por eso el Señor Jesús dice, miren, ustedes hermanos que van a buscar mi rostro, o que quieren bendiciones, o que quieren entregar que quieren entregar sus necesidades y venir a mí, así te dice el Señor. Si tú quieres venir a mí, ven, yo no te he hecho fuera, pero ven siendo honesto. No digas que no has fallado, no digas que no has pecado, no digas que eres perfecto. O sea, reconoce tu iniquidad, reconoce tu pecado, reconoce tu estado espiritual en el que te encuentras, reconoce que eres una persona que falla, que ofende, que miente. Y esto, sí, hermano, exactamente. Pastor, ¿lo vemos en la iglesia? Bueno, lo vemos. Hay hermanos que mienten, hay hermanos que no son honestos, hay hermanos que roban, que hacen pues tranza. Hay hermanos que aparentan ser algo que realmente no son. Hay algunos que tienen apariencia de piedad, pero sus hechos la niegan. Y cuando son confrontados acerca de su estilo de vida o de esa hipocresía en la que viven, o ese pecado en el que se enredaron, lo niegan. Y por eso el Señor cae en molestia, en disgusto, y dice, no seas como ellos. No quiero un pueblo mentiroso, no quiero un pueblo deshonesto, no quiero un pueblo falso, no quiero un pueblo que ahorita me sirva y que mañana no. Yo quiero un pueblo completamente consagrado a mí, a mi voluntad, a mi palabra, a mi espíritu, que se entreguen, que no me mientan. Yo los conozco, yo los formé. Yo te formé desde el vientre de tu madre, te dice el Señor. Yo te formé desde el vientre de tu madre, te dice el Señor. No pretendas venir a mí a engañarme, te dice el Señor. No pretendas llegar a la iglesia a engañar a tus líderes, te dice el Señor. No pretendas pararte en un altar fingiendo que eres un ungido cuando no es así, te dice el Señor. Mide tu actitud, mide tu comportamiento, mide tus obras, mide lo que estás haciendo, mide lo que estás hablando. No tomes el nombre en vano, te dice el Señor. Gloria a Jesús. La hipocresía es algo que pudre, algo que enferma, algo que aleja, que nos separa de Dios, que nos daña de nuestros amigos, de nuestros hermanos en Cristo y de nuestro Salvador. Por eso es importante tener los ojos bien abiertos y echar una mirada introspectiva dentro de nosotros mismos, analizar si nuestras oraciones son honestas, si nuestra lectura, nuestro amor para Dios es honesto, nuestro servicio para con el Señor es honesto, o es para ser visto por los hombres. Cuando tú cantas, ¿lo cantas para el Señor o le cantas por cantar? O cantas para ser visto, para ser vista por los hermanos. Gloria a Dios. La hipocresía